Envío un fraternal saludos a todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo en Lima y provincia. Cuenta una historia que en cierta ocasión una familia salió a pasear al campo. Llegado el mediodía, entre tanto los padres preparaban el almuerzo, sus dos pequeños hijos jugaban con alegría. Una vez que el almuerzo estuvo listo, el padre llamó a sus hijos, los cuales vinieron corriendo. Justo cuando ya estaban cerca, uno de los pequeños tropezó y se lastimó la rodilla. Al ver que brotaba sangre, el pequeño se asustó y comenzó a llorar desconsoladamente porque era la primera vez que miraba sangrar su cuerpo. El padre de familia, al ver la escena, se acercó con calma a su hijo y viendo que lloraba desconsoladamente, le preguntó: ¿qué sucede? El niño, entre lágrimas, le dijo: sangre, sangre. El papá, que era médico, ya se había percatado que la caída había sido leve y la herida no era algo grave. Por lo tanto, entendiendo que la experiencia de sangrar era lo que estaba causando la angustia a su pequeño hijo, lo que hizo el padre fue tomar la botella de salsa de tomate que usarían para el almuerzo y sin que su hijo se diera cuenta, el padre echó un poco del contenido en su propia rodilla. Luego simuló que caía y se colocó al costado de su hijo. La diferencia es que el padre no estaba llorando, mientras que el niño sí lo hacía. Al ver eso, el niño dejó de llorar y tuvo por curiosidad por saber qué es lo que su papá diría. Entonces el papá dijo: hijo, mira, ahora nos parecemos mucho. Y tomando con su dedo algo de la salsa de tomate que estaba en su rodilla, la probó y dijo: está deliciosa. Y el niño, al ver lo que hacía su papá, no solo dejó de llorar, sino que comenzó a reír y le preguntó: ¿puedo probar? El papá le dijo: por supuesto. El niño, después de probar, sorprendido y lleno de emoción, le dijo: papá, tu sangre sabe a salsa de tomate. El papá, sonriendo, tomó un poco de papel toalla y se limpió el resto de la salsa de tomate que tenía en su rodilla. Y el niño, imitando a su padre, tomó un poco de papel toalla y se limpió la sangre que tenía en su rodilla. Luego el padre le dijo: ¿nos ponemos de pie? Y el niño, respondiendo, sonriendo, le dijo: sí. Luego de esto, el niño siguió su camino corriendo y disfrutó de un agradable almuerzo con sus padres y hermano mayor. Hermano en Cristo, esta historia puede ser recurrente en la vida de los niños y quizás alguno de nosotros ha tenido alguna experiencia similar. Sin embargo, aunque esto pareciera que solo sucede con los niños, la realidad es que historias como estas pueden suceder en la vida de los adultos. Existen personas que al afrontar alguna situación difícil o experiencia nueva, tropiezan y se lastiman. Y viéndose en el suelo y lastimado, al igual que el niño, solo se quedan en el suelo, lamentándose y asumiendo que no pueden salir de esa condición. Y estas personas podrían escuchar palabras de aliento, sin embargo, están tan concentradas en sus heridas que simplemente se mantiene angustiado o afligido. Sus mentes se llenan de pensamiento negativo y la desesperanza consume su corazón. Sin embargo, cuando un buen amigo o compañero les enseña
que aquella situación no es algo tan perjudicial como parece, o que es posible salir de esa condición, entonces pueden cobrar ánimo para salir adelante. Casos como estos, vemos la importancia de conocer a personas que han afrontado situaciones adversas de forma exitosa, porque en momentos difíciles ellos pueden brindarnos algún consejo que nos hará bien. Ahora bien, los cristianos conocemos a una persona que ha padecido en una gran variedad de momentos y formas. No obstante, pudo superar los momentos de aflicción de la mejor manera. Esa persona es Jesús. En los momentos que tropezamos, nos herimos y tenemos dolor. Quizás pensemos que nadie nos comprende. No obstante, Jesús nos comprende y está dispuesto a ayudarnos. Pero para ello, no debemos dejar que los pensamientos negativos y la desesperanza abrumen nuestro corazón, sino que debemos recordar las promesas y palabras del Señor. Todo lo que necesito es poner mi atención y confianza en Él. Porque muchas veces no nos levantamos para salir adelante porque nos quedamos viendo nuestras heridas, pero debemos confiar en Dios. Jesús venció todo sufrimiento y dolor puesto los ojos en Dios, y Él es poderoso para socorrer a todos aquellos que también están atravesando por momentos de aflicción. Si Dios nos dice, levántate y ven a mí, entonces no dudemos, sino que levantemos y vayamos hacia Él. Ahora miremos un caso bíblico de cómo debemos obedecer la voz del Señor a pesar que la circunstancia intente decirnos que no es posible. En cierto momento, mientras la iglesia experimentaba un gran avivamiento, Pedro, uno de los líderes de la iglesia, fue arrestado. Herodes estaba dispuesto a matar a Pedro, por lo que lo arrestó esperando el momento indicado para hacerlo. Santiago, un apóstol del Señor, ya había muerto. Por lo tanto, parecía que a Pedro le esperaba el mismo fin. Sin embargo, los planes de Dios para Pedro no había quedado allí. Leamos en Hechos capítulo 12, versos del 6 al 11. Dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro, durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. Si leemos rápidamente estos versos, quizás
lo único extraordinario que notaremos es que Dios hizo una obra sobrenatural para librar a Pedro. No obstante, si lo leemos detenidamente, veremos la forma precisa en que Dios obra para levantar y librar a alguien que está en angustia o aflicción. Hermano, si la finalidad de Dios era librar a Pedro de la cárcel, ¿por qué razón el ángel Señor le dio una secuencia de indicaciones según cada momento? ¿Por qué el Señor no simplemente transportó a Pedro en un instante como lo hizo con Felipe? Por medio de este suceso, Dios nos enseña que en muchas ocasiones para salir de la prisión, de la angustia o aflicción, es necesario seguir un proceso. Y durante ese proceso, lo importante es solo obedecer la voz del Señor. Pedro tenía sus manos encadenadas y estaba acostado en prisión. Sin embargo, el ángel se le apareció repentinamente y le dijo: levántate. Lo lógico sería que, en primer lugar, el ángel le quite las cadenas que lo sujetaban. Sin embargo, el ángel lo primero que le dijo fue: levántate. Usando su razonamiento, Pedro hubiera pensado: ¿cómo me voy a levantar si aún estoy encadenado? No obstante, Pedro obró confiando en las palabras del ángel del Señor y simplemente se puso de pie. Y al instante, las cadenas que sujetaban sus manos se cayeron. Luego, como segundo paso, el ángel le dijo: cíñete y átate las sandalias. Y Pedro lo hizo así. Hermano, hasta aquí ya podemos ver cómo el ángel del Señor da órdenes a Pedro de forma secuencial y ordenada. El ángel pudo haber dado todas estas instrucciones de una sola vez, pero vemos que no fue así. Y es porque existen etapas durante un proceso de restauración, liberación o crecimiento. Y el Señor nos brinda orientación y consejo según cada etapa. Lo importante durante el proceso es no desviar nuestra atención del Señor, ni mucho menos usar nuestros pensamientos carnales para decidir. Así también, no debemos dejar que la desesperación tome control de nuestra decisión. Y digo esto porque en muchas ocasiones las personas quieren que todo suceda de manera rápida y cuando ven que el ritmo para salir adelante no va a la velocidad que desean, entonces se desaniman. Ahora bien, en tercer lugar, el ángel le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Hermano, sin duda alguna, Pedro tenía que ser paciente y obediente para seguir paso a paso lo que le decía el ángel. Porque cualquiera podría haberle dicho al ángel: ángel, ¿acaso no hubiera sido más rápido decirme: vístete, átate la sandalia, envuélvete en tu manto y sígueme? ¿Por qué razón me hablas por partes? Las personas reaccionan así cuando se desesperan porque quiere que todo suceda en forma que ellos piensan y a la velocidad que ellos desean. Pero nosotros debemos alinear nuestros pensamientos a los propósitos de Dios y no busquemos que Dios alinee sus pensamientos a nuestros planes. Así también, tengamos en cuenta que en ocasiones Dios nos puede mandar a hacer cosas muy simples o sencillas, pero por el hecho de ser simples o sencillas, no debemos menospreciarlas o restarle atención. Ahora bien, en último lugar, el ángel solo
comenzó a avanzar y Pedro iba tras él. Aquí el ángel ya no le dijo nada más, sino que Pedro ahora solo debía seguir el camino indicado. Así también nosotros, hay momentos en que debemos seguir el camino indicado y no esperar que alguien esté allí repitiendo lo que ya nos ha indicado debemos hacer. Así fue que llegaron a la última puerta, la puerta de hierro, la cual parecía insuperable. Sin embargo, esta se abrió automáticamente. Y Pedro quedó en libertad. Pero no comprendió lo que había acontecido durante el proceso. Él pensó que era un sueño o una visión, porque era totalmente impresionante lo acontecido. Pero todo fue una hermosa realidad. Yo no sé cuántos se vean en una condición parecida a Pedro. Hay quienes pueden estar presos de la angustia, del dolor y de los afanes de esta vida u otros. Hay quienes están presos de malas experiencias que afectan su presente. No importa cuál sea el estado en que estemos, en Dios siempre podemos salir adelante. Pero recordemos, todo es un proceso en el cual debemos solo ser obedientes a lo indicado por Dios. Debemos mantener nuestros ojos en el Señor. Él nos puede brindar sus consejos de diversa manera, incluso ahora, por medio de alguien. Nos puede estar brindando su consejo para salir adelante. Por lo tanto, toda esperanza y consejo que proviene de la verdad de Dios, no la menospreciemos. Hermanos y hermanas en Cristo, sé que todos quisiéramos que los cambios, mejoras y logros se den rápidamente, pero debemos correr con paciencia esta carrera de la fe. Aquí no se trata de velocidad, sino de resistencia. Si nos caemos, nos levantamos. Si somos heridos, recordamos que el Señor fue herido por nosotros y que Él nos comprende cuando pasamos por aflicciones y está con nosotros para ayudarnos. Así podemos ponernos de pie y seguir adelante tomando la mano del Señor Jesús. Por último, amada iglesia, quisiera que todos podamos orar para que nos convirtamos en mensajeros de bien, tal como este ángel Señor. Un mensajero de la verdad es un gran amigo y consuelo para muchos, porque con sabiduría de Dios puede orientar a los demás para salir adelante. Por último, quisiera pedirles que como iglesia nos mantengamos unidos en oración, porque mientras Pedro pasaba toda esta experiencia en prisión, la Biblia indica que la iglesia estaba orando sin cesar a Dios por él. Por lo tanto, mantengamos unidos en oración, clamando por todos nuestros hermanos en la fe. Esas oraciones siempre promueven un bien a favor de nuestros hermanos. Por lo tanto, nunca dejemos de orar por los demás. Oremos con amor y sinceridad en favor de nuestro prójimo, porque orar por los demás es un gran gesto de amor. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga, hermanos. Oremos meditando en la palabra. Gracias, Padre. Padre, te damos las gracias por la palabra. Nos enseñas, Padre, cómo obedecemos la voz del Señor. Nos acercamos más a Él y nos enseña más acerca de los preceptos y de su amor. Y cuando ponemos en práctica
confiándole en nuestra vida y toda preocupación. Y esperamos en el Señor respuestas. Esas respuestas a veces negaremos a dar un paso más. Meditemos en la palabra de Dios. Así venga una tentación, sabemos, podemos distinguir y sabremos actuar de la manera correcta. Comenzaremos a obedecer a Dios con determinación y gozo, sabiendo que cumplirá toda su promesa. Dios nos creó y nos ama con amor eterno. Nos guiará de la mejor manera. Si obedecemos a Dios, es lo esencial para poder agradarle. Y Él nos mantendrá en el camino del Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.